Empezar alabando justamente con el tema de la resurrección. Cristo vive, Él resucitó. Les invito a alabar, hermanos. ¿Cómo es que pudo el que murió llevar nuestro pecado, vencer la muerte y su aguijón? Oh, canta aleluya. El gozo sale como el sol cuando sus hijos tienen fe, pues vivo está su amigo y rey. Oh, Cristo resucitó. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Había dudas y temor, al verle a Él la fe brotó. Bendito el que sin ver creyó, sí, canta aleluya. Con fe valiente, sin temor, anuncian su verdad de amor, y al dar sus vidas se les dio vida, vida eterna. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Con el poder con que Él venció, nos da la vida eterna. Vivir su gracia y libre ser, llevad el Evangelio. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Les invito a hacer una oración, hermanos. Bendito Señor, muchísimas gracias, Padre, por tenernos aquí pensando en estas maravillas, estas grandezas, estas perfecciones suyas, en su sabiduría. Padre, cómo que usted puede hacer de una muerte tan deplorable y cruel, sanguinaria, Señor, traer vida eterna, vida a muchos, Señor, por la fe únicamente. Padre bendito, le pedimos, Señor, que estas verdades calen más en nuestras vidas y vivamos, Señor, porque por eso moriste en la cruz, para darnos vida, Señor, para que podamos nosotros anunciar tus grandezas, Señor, y poder cada día ver tu gracia que salva y que santifica, Señor, a más personas, a más seres humanos. Oh Dios bendito, pedimos que este tiempo le sea agradable, Señor, que nos deje expectantes de tus promesas, de tus dichos, de tus profecías que están todavía algunas por cumplirse, Señor, y queremos nosotros adherirnos a esa voluntad tuya, Señor bendito, a tener nuestras mentes ancladas en lo que tú nos has dicho, Padre. Esperemos tu venida con anhelo. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora al Rey adorad. Bueno, comimos un buen desayuno, ¿no? Entonces vamos a ponerle ganas, ¿verdad? Al Rey adorad.
Al Rey adorad, grandioso Señor, y con gratitud te damos su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos loor. Decid de su amor, su gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego, las nubes mirad, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador y amigo es Él. Tomen asiento, hermanos. Seguimos alabando a nuestro Señor por su obra de salvación, y hagámoslo con la alabanza: en Cristo está mi salvación. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó, y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte Él se levantó. Glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vi
vivir sin culpa y sin temor. Es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir. Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva o muera yo. En el poder de Cristo estoy. Hermanos, les invito a ponerse de pie para tomar atención a la palabra. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Lucas 24, del 1 al 12. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Oremos. Padre, gracias te damos por este evento maravilloso hace casi 2000 años, que es la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la muerte y la promesa para nosotros, Señor. El Cristo victorioso. Y por Él estamos el día de hoy aquí reunidos para alabarle, para glorificarle, para exaltarle hasta lo sumo, Señor. Y te damos gracias por esta salvación que has obrado en nosotros, y que ahora nos unimos como hermanos para exaltar esta victoria y estar agradecidos a ti, y esperando que toques corazones de aquellos que todavía no te conocen, abras el entendimiento de ellos y traigas arrepentimiento de pecados y salvación. Obres abundantemente, Señor. Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Esperanza en Jerusalén.
Vamos a cantar una penúltima alabanza, luego un especial también de unas hermanas. Y el tema es Glorioso Cristo. Rey de lo creado, hombre y Dios, te doy loor. Quiero mi dulce amigo, corona mía y Salvador. Bello es el campo, más aún los bosques, en la estación primaveral. Cristo es más bello, Cristo es más puro que al alma triste gozo da. Bella es la luna, es el sol más bello, y las estrellas sin igual. Pero el Cristo es quien más brilla en todo el reino celestial. Bellas las flores, bello es el hombre en su lozana juventud, mas su belleza pronto perece, solo es eterna en Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Gracias a nuestros hermanos de la música y nuestros hermanos que están en los instrumentos que, bueno, nos llevan a la adoración a nuestro Señor, recordando hoy
un día muy especial para nosotros como creyentes, como es oportuno en el editorial del boletín, que no nos olvidemos de la resurrección. Es algo muy importante para nosotros como creyentes y es un motivo de mucho gozo, debe ser un motivo de mucho gozo para todos nosotros. Mientras el mundo anhela la paz, escuchaba ayer en las noticias, en la mayoría de estos eventos que se realizan por Semana Santa, lo que es las procesiones, muchas personas oraban por paz, pedían paz, que haya paz en nuestro país, pero sabemos que la paz verdadera de dónde viene, y esa paz no quedó en una tumba, sino es que resucitó. Sí, resucitó es un motivo para nosotros de mucho gozo, y es ahí donde nosotros tenemos que acudir, es ahí donde nosotros tenemos que refugiarnos. Y si hay alguien aquí que ha venido por primera vez, es hoy ese día que Dios te ha traído. Dios te ha traído para que corras a Cristo, para que corras a Cristo. Afuera no tienes esperanza, la única esperanza la tienes en Cristo y Él resucitó. Él resucitó. Amén. Vamos a ver unos anuncios, hermanos. Recordarles que este día miércoles volvemos a nuestro estudio bíblico y oración. Entonces están todos cordialmente invitados para el estudio bíblico que vamos a tener el día miércoles y el tiempo de oración. También el ministerio de nuestras hermanas unidas por su gracia va a tener su reunión mensual este martes 2 de abril a las 4:30 de la tarde, llevando el capítulo 2 de Filipenses, el estudio que están haciendo en el libro de Filipenses. Hermanas, ánimo hermanas, no se sientan frustradas, sino es que encuentren su aliento, encuentren su ánimo en Cristo, a pesar de que las preguntas estén difíciles de contestar, pues, bueno, la Escritura tiene la respuesta. Estudien la Escritura, y los esposos también, pues, démosle ánimo a las hermanas, a las esposas, para que sigan adelante, no se desanimen, sigan adelante, sigan esforzándose, porque así mismo nos toca a nosotros, los estudiantes del APEC también, nos toca estudiar bastante y leer bastante. Las clases normales que tenemos, hermanos, vamos a volver a la normalidad el próximo domingo, nuestras clases de bautismo para los hermanos que se quieren bautizar, los hermanos que ya son creyentes, son salvos, han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, pueden tomar la clase de bautismo, quienes desean dar este paso de obediencia, pueden ponerse en contacto con nuestro hermano Arturo Cortés, que es el que está llevando las clases de bautismo, para que le dé mayor información. Las clases de membresía, si hay hermanos que nos están visitando y también desean formar parte de la iglesia Comunidad de Berea, se pueden acercar a nuestro hermano Wellington Trujillo para obtener más información sobre las clases de membresía. Estas clases se están dictando los días domingos a partir de las 8:30 de la mañana, 8:30 de la mañana. También nuestra clase de escuela dominical para adultos, a este domingo volvemos a retomar nuevamente las clases a partir de las 8:30 de la mañana. Nuestros hijos también están hoy estudiando el tema de la resurrección. Es muy importante de que podamos también llegar a nuestros hogares con ellos y conversar sobre este tema para que ellos tengan ese conocimiento de qué significa la resurrección del Hijo de Dios. La resurrección del Hijo de Dios. Bueno, eso es todo en cuanto a los anuncios. No olviden de leer el editorial que está en el boletín. Importante tema que hoy nosotros tenemos que tener en nuestras mentes. Bueno, llegó el momento de reconocer también a las personas que nos están visitando el día de hoy por primera vez. Si usted está aquí visitándonos hoy por primera vez, levante su mano derecha, y para que ahí medio tenemos unos amigos que nos están visitando por primera vez. Bienvenidos. Nuestros hermanos Ujieres le van a entregar una información
para que usted la llene, para conocerle a usted. Al final del culto se puede acercar a los hermanos para entregarle la información o depositarlo en la bolsita de las ofrendas también para poder saber quién es usted. Hay algunos que nos están visitando hoy por primera vez. Gracias a Dios por su visita. Bienvenidos. Espero que el día de hoy sea de edificación para sus vidas, que la palabra expuesta el día de hoy vaya a ser de ánimo para ustedes, Bueno, vamos a pasar a otro tiempo de oración, hermanos, que es por medio de las ofrendas. Tome su ofrenda como usted así lo ha propuesto en su corazón y vamos a dar gracias al Señor. Padre y Señor nuestro, te alabamos, te glorificamos, Señor, y espero que todas nuestras alabanzas, Señor, hayan llegado ante tu trono de gracia con olor fragante, Padre. Y también, Padre, hemos dispuesto, Señor, en nuestro corazón esta ofrenda para adorarte, para alabarte y, Señor, para bendecirte, así como, Padre, tú nos bendices con lo que tú nos das, Señor. Aunque sea con lo poco que tenemos, Padre, vamos a ti con ese gozo alegre, sabiendo que todo proviene de ti, Señor, confiando plenamente de que tú eres el dueño de todo. Oh, mi Dios, ayúdanos a ser administradores diligentes, Señor, de lo que tú nos das, Padre. Y bendice estas ofrendas, mi Señor, para que sean utilizadas conforme a tu voluntad, Señor, en el sostenimiento del ministerio y, Señor, en la edificación de tu iglesia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. be
vida me otorgó incomparable amor, el poder de la cruz inmolando por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Bien, hermanos, damos gracias por nuestros músicos. Que nos dirigen en la alabanza a nuestro Dios. ¿Sí se me escucha? Yo no me escuchaba. Bien. Este es un día especial, la resurrección de Jesucristo. Es el evento más importante que ha sucedido en la historia del mundo, el más importante del mundo. Su muerte y su resurrección son los elementos y eventos que sellan en verdad la salvación. Si Él no muere y resucita, no hay salvación para nadie. Toda la raza humana está condenada al infierno. Y debido a que la muerte y resurrección del Señor Jesucristo son los eventos más importantes, siendo la resurrección la culminación de estos eventos, por lo tanto, el evento más importante, que es la resurrección, se predice aquí en las Escrituras. Y cualquiera que no vea eso en el Antiguo Testamento es innecesariamente ignorante y trae una repercusión para aquel que no logra ver esto en el Antiguo Testamento. Y saben que este fue el caso de dos discípulos de Jesús en Lucas 24:13. Este fue el caso de dos discípulos de Jesús. Esta historia que está narrada aquí en Lucas 24, del 13 al 32, tiene lugar el día domingo por la tarde. Día domingo por la tarde. El primer día de la semana, como un domingo como este. Y era el tercer día desde que Jesús fue crucificado, un viernes. Y estaban ya domingo. Y sabemos que es por la tarde, por algunos detalles que dan los textos, acercándose ya la noche de este día. Y estos dos discípulos tenían una falta de entendimiento de las Escrituras y por eso ellos no podían lidiar con la muerte de Cristo. No tenían lugar en su teología para la muerte del Mesías. No lo podían comprender y por lo tanto no tenían ningún lugar en su teología para una resurrección. ¿Sí? Ni siquiera podían aceptar la muerte de su Mesías, mucho menos una resurrección. Y esto no se debe a que ellos rechazaron las Escrituras. Esto no se debe a que ellos nunca leyeron las Escrituras. Esto no se debe a que ellos nunca fueron a una sinagoga para escuchar la enseñanza de las Escrituras. Pues eran judíos estos dos discípulos y seguramente asistieron a las sinagogas toda su niñez y adolescencia. Esto no se debe a que no creyeran en las Escrituras, porque tenían un entendimiento parcial de las Escrituras. Y ese fue el problema, entender las Escrituras parcialmente. Y una comprensión parcial de las Escrituras no es suficiente, no es suficiente. Así que ellos entonces estaban confundidos, luchando por lo que le había sucedido al que pensaban que era el Mesías, porque no sabían todo lo que los profetas habían dicho de él. No lo sabían.
Y todas sus esperanzas, todos sus sueños, todas sus explicaciones apegadas a Jesús han sido destrozadas, frustradas, aplastadas. Y no hay nada para lo que quedarse en Jerusalén. Entonces estos dos discípulos dicen, ya, ¿qué hacemos aquí en Jerusalén? Está anocheciendo, así que regresémonos a casa. La Pascua ha terminado ya. Y entonces están regresando a casa sombríos, tristes, confundidos. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? ¿Cómo pudo resultar todo así? Seguramente regresaban conversando y preguntándose todo esto, y así van por el camino creyendo que todo ya ha terminado. No sabemos estos dos discípulos cuánto tiempo estuvieron con Jesús. No sabemos si ellos estuvieron semanas con Jesús o meses, no tenemos idea. No sabemos tampoco cuánto habían escuchado, pero habían escuchado mucho, habían visto mucho, lo suficiente para convencerse. Y lo que pasó al final, entonces no tuvo sentido para ellos. Ellos pensaban que era el Mesías, pero al morir Jesús ya estaban confundidos y no sabían lo que había sucedido. Por eso, lo más grande que alguien podría hacer por usted, lo más grande que alguien podría hacer por usted, es lo que nos dice aquí el versículo 32, en Lucas 24, 32, que dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos explicaba las Escrituras? Esto es lo más grande que alguien podría hacer por ti, que alguien te comparta la verdad de la muerte y la resurrección de Jesús, que alguien te pueda compartir la verdad de la palabra, para que el resultado entonces sea esperanza y gozo. Y a medida que estudiamos aquí y miramos la historia, vamos a verla desde tres perspectivas. Uno, vamos a ver la necesidad de la comprensión de la resurrección que estos dos discípulos requerían. En segundo lugar, vamos a ver la fuente de la comprensión, va a salir de las Escrituras. Y en tercer lugar, el resultado de esta comprensión de la resurrección. Y vamos a ver que es un resultado de gozo. Así que comencemos con cada uno de estos enfoques que nos presenta aquí la palabra de Dios en esta narración de estos dos discípulos que van camino a Emaús. En primer lugar, veamos entonces la necesidad de comprender la resurrección. Y en el versículo 13 comienza así, diciendo Lucas, que es el escritor, dice, y he aquí, y Lucas siempre está usando esta frase para marcar una nueva sección. Así que esto es una nueva sección. Y dice, y he aquí dos de ellos. ¿Dos de quiénes? Dice, dos de ellos. ¿Dos de quiénes? Las mujeres habían visto la tumba abierta y oyeron la revelación angelical. Mira el versículo 9. Mira el versículo 9 anterior. Dice, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces estos dos no son los apóstoles, sino dos de todos los demás. Son Cleofás y un compañero. ¿Y qué pensaban ellos de la resurrección? Mira el versículo 11, lo que pensaban de la resurrección. Mira el verso 11, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. A pesar de que estos dos discípulos son infieles por ser seguidores, no convencidos de Jesús, y lo han escuchado todo ya, el testimonio de las mujeres. Oye, yo no vi el cuerpo, no hay tumba allí. La tumba está vacía. Ángeles se presentaron dos y nos dijeron que Él está vivo, que ha resucitado. Iban al mismo día en una aldea, sigue diciendo el versículo 13. Iban el mismo día a una aldea. Y esta es la magnificencia de cómo condesciende Cristo hacia los más humildes, a estos dos hombres. Ya que les iba a aparecer un poco más adelante en el camino, se les iba a aparecer a ellos. Y dice que es el mismo día, es decir, que es el día domingo, es el final de la tarde del día domingo.
Entonces ya no hay nada que hacer en la ciudad. ¿Para qué quedarse ya en Jerusalén? La Pascua terminó el día anterior. Entonces se van a casa. ¿A dónde? A casa. Y el texto sigue diciendo en el verso 13, a una aldea llamada Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Y ellos van con el corazón desconsolado, están devastados y completamente confundidos. Es una caminata de 2 a 3 horas. Y en el verso 14 dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuál sería el tema de la conversación de estos dos? ¿Cuál sería el tema de conversación? Bueno, tiene que ver con todas aquellas cosas, dice, que habían acontecido. Y entonces son un tema concerniente a Jesús. Todo lo que había sucedido en la última semana. El lunes, cómo había entrado triunfalmente y cientos de miles de personas le pusieron ramas de palma a sus pies y lo aclamaron como el Hijo de David y le cantaron, Hosana, tú eres el Mesías. Y luego, el día martes, él limpió el templo. Y deben haberse enterado todos lo que él hizo. Y desde el resto de los días de la semana, él estuvo enseñando allí en el templo, dando las enseñanzas de él. Y luego su arresto, y luego una serie de juicios allí simulados, y luego caminando hacia la cruz, cargando su propia cruz, y luego la crucifixión, y luego su muerte. Luego viene la sepultura, y estas son las cosas que se están hablando. Y entonces ellos están diciendo, pero ¿cómo pudo suceder que nos hayamos equivocado tanto? Nosotros pensábamos que él era el Mesías. Ahora, mientras ellos están conversando estas cosas, mira cómo se les apareció aquí en el versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Saben que en esos caminos antiguos la gente fluía allí, no era algo extraño, no era raro que un forastero, un extranjero se acercara y mantuviera conversaciones con gente que estaba yéndose de un lugar a otro. Y de repente aquí un extraño hace esto, ¿no? Este es Jesús en una resurrección en forma glorificada. Este es el mismo Jesús que ha resucitado, está glorificado. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena lo vio? Ella pensó que era el jardinero. Es decir, no lo vio glorioso. Lo vio como un hombre, lo vio como un jardinero, así lo confundió. Había realmente algo humano en él. Era un hombre, era humano. Así que no se escandalizan ellos. Ellos no están sorprendidos por su forma, por su apariencia. Así que esta es una visión de cómo será cuando recibamos el cuerpo por la promesa semejante al cuerpo de su gloria de cada uno de nosotros. Seremos plenamente humanos sin nuestra caída, eso sí, sin nuestra pecaminosidad. Y esto es algo que llena de aliento a nuestros corazones. Y en el verso 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Así que el forastero se acerca y estaba escuchando la conversación de los dos, porque estaba junto a ellos. No hubo sobresalto, no había nada sorprendente en ello, en este forastero, pero sus ojos no podían reconocerlo. No le podían reconocer. Lo habían visto antes, claro, si eran sus 2 discípulos, 2 suyos. Pero no podían reconocerlo. Ese verbo allí griego que dice velados está en modo pasivo. Está en modo pasivo, quiere decir que hubo una restricción de su capacidad de reconocerlo divinamente. Es decir, no es que ellos tuvieron esa capacidad, vino divinamente de afuera una capacidad para que no le pudieran reconocer hasta cuando él quería que le vieran y le reconocieran. Si él hubiera dicho en ese momento, se presentaba, oye, yo soy Jesús, y les hubiera explicado las escrituras, habían estado demasiado emocionados, demasiado exaltados, escuchándole, pero él no hizo eso. Jesús no hizo eso porque él quería explicarles las escrituras mientras ellos todavía pensaban que él era solo un extraño.
para que ellos y todos nosotros entendiéramos que el poder está en la explicación y no en la persona. El servicio más importante que alguien podría prestar entonces es dar el significado de las Escrituras. Eso es lo que el Señor está haciendo con ellos. Pero antes de darle la explicación, Él tiene que hacer las preguntas para crear en ellas la necesidad de conocer la verdad. No sabemos cuánto tiempo estuvo caminando con ellos, pero se detuvieron en seco en el verso 17 cuando les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así que Él sabía la respuesta. Él está haciendo una pregunta porque solamente quiere que comiencen a reflexionar ellos en los acontecimientos. Así que Él solo está provocando la respuesta. Jesús se dio cuenta que sus miradas eran tristes, tristes. Esto se traduce en el griego como una cara sombría, ¿sí? Esta es la emoción que ellos tenían, están aturdidos, estaban tristes, tienen el corazón roto, están demasiado tristes. Pero también ellos se sorprenden ante el extraño y su pregunta en el verso 18, dice: respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Oye, si todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿qué clase de forastero eres tú? Todos los eventos que han sucedido la última semana han sido públicos. Noticia que todo el mundo lo sabe, desde la entrada triunfal el día lunes, desde la purificación del templo y todos los días de enseñanza de Jesús. Todo ha sido público. El viernes ha sido la crucifixión. Después de eso fue llevado a la cruz. Todo el mundo lo sabe. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe estas cosas que han acontecido? Y esto indica que pensaban que era un peregrino de la Pascua. Tal vez apareció al final de la semana. A veces habían así algunos forasteros que aparecían el último día o al día siguiente de la Pascua. Ahora el Señor sí lo sabe, pero Él está sondeando para obtener la confesión de su propio conocimiento e ignorancia. Y esto se hace de alguna manera afirmando y articulando su dilema. Mira el verso 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno. Mira, lo primero que viene a su mente en la respuesta es de Jesús Nazareno. Este es el Jesús de Nazaret. Oye, Él está dominando los pensamientos de Él. Si hay algo que están pensando todo el día, todo el momento, todas las horas, es Jesús de Nazaret. Y mira la perspectiva que ellos tienen, porque dan una descripción de este Jesús de Nazaret. Esta es la perspectiva de ellos. Dice que fue, es decir, el tiempo pasado, porque Él ya ha muerto. Por eso dice que fue, dice. Es decir, ya está muerto. Para ellos, la perspectiva de la realidad equivocada de ellos, dicen que Él fue, porque está muerto, fue varón profeta, dice. Y el profeta es un predicador que habla en nombre de Dios. Y sabían que el Mesías iba a ser un profeta. ¿Sabe usted que todo judío sabía que el Mesías iba a ser un profeta? En Deuteronomio 18, del 18 al 22, dice que el Mesías sería un profeta como Moisés, así lo reconocerían. Y Él habló en nombre de Dios. Y Juan también lo registra. Solo hablo lo que mi Padre me dice que hable. Solo digo lo que el Padre dice que yo diga. Yo no digo nada de mi propia cuenta. Todo lo que yo digo es lo que el Padre me dice que yo diga. Ese es un profeta. Ese es un profeta. Está hablando lo que Dios quiere comunicar. Pero era más que un profeta. Mira lo que sigue diciendo este versículo 18. Dice, 19 dice, poderoso en obra, tenía un poder como nunca se había visto jamás. Sus hechos eran poderosos, daba vista a los ciegos, sanaba a los sordos, daba voz a los mudos, curaba a los leprosos y a los muertos los resucitaba. Si Él quería, resucitó muertos, alimentó a muchísima gente, creando los alimentos y muchas otras cosas. ¿Y sabes lo que Él hizo? Fundamentó
su pretensión de ser el portavoz de Dios por el poder que solo podía explicarse como divino, porque al final les dijo a mucha gente de los judíos allí, bueno, no me creas por lo que yo digo, pero créeme por las señales que yo hago, que yo soy el Mesías. Créeme por las señales. ¿Ves? Era poderoso. También era poderoso ¿en qué? En palabra, dice, cuando los soldados fueron a arrestarlo y ellos regresaron, ¿sabes lo que dijeron estos soldados? Nunca un hombre habló como ese. Nunca alguien ha hablado como ese hombre. Y cuando él predicó en el Sermón del Monte en Mateo 7, ¿sabe lo que los judíos llegaban a decir después de eso? Oye, este hombre no es como los rabinos. Este habla con autoridad. Este habla diferente. Este tiene autoridad. Sus obras y sus palabras eran divinas. ¿Ves? Era poderoso. Él era un profeta poderoso en su obra y en palabra. Y el texto sigue diciendo en el verso 19, delante de Dios. Es lo mismo que decir a los ojos de Dios. Y esta frase significa de una manera que agradó a Dios. Le agradó a Dios. Y hay testimonios de eso en su bautismo. ¿Ves? Una voz del cielo, era la voz del Padre que le decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le agradó a Dios. Y en la transfiguración también, la misma voz del Padre, allí la escucharon esos 3 discípulos que estaban viendo la transfiguración y que dijo, este es mi Hijo, a Él oíd. Si alguien debe oírle, es a Él. Así que Él agradaba a Dios y Dios había afirmado eso. Pero más allá del testimonio divino de su integridad, su propia vida también respaldaba. Y todos lo podían notar, y por eso el texto en el verso 19 dice, y de todo el pueblo. Nos permite saber entonces que el punto de vista de la población acerca de Jesús era de lo que lo admiraban. Era un hombre grandioso. Lo veían como un gran hombre, como un profeta. Lo veían como un hombre poderoso en lo que decía y en lo que hacía. Esta es la opinión popular. Si tú ibas a la Jerusalén y preguntabas, oye, ¿qué opinas de Jesús? Esto es lo que te iban a decir. Pero observe entonces ahora el contraste de opiniones con los que son principales, los sacerdotes, la gente de autoridad que supuestamente debía reconocer que Él era el Mesías, pero no pensaban igual que el pueblo. Mira el verso 20, dice, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No dice que fueron los romanos quienes les entregaron. No. Esta es una palabra técnica para arresto, esta de entregar, ¿no? Lo arrestaron a sentencia, crima, que significa juicio. Es un término legal que están usando aquí. Así que la sentencia al juicio de muerte por medio de la crucifixión, contraria a la opinión popular. El pueblo no pensaba eso. Y tal vez usted me diga, pero ¿y las multitudes no le comenzaron a decir al último a Jesús, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? Es verdad, pero porque estas multitudes fueron manipuladas por estos sumos sacerdotes y por el mismo Sanedrín. Ellos orquestaron todo esto porque este pueblo carecía de la fe verdadera. Por eso fue engañado, por eso fue manipulado tan fácilmente. Así que estos dos individuos no culpan a los romanos. Los romanos solamente fueron los verdugos. ¿Recuerdan el sermón de Pedro en Hechos 5:30? Está ante todos los judíos y él dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis en un madero. Y Pedro les dice, ustedes lo mataron. Nosotros sabemos que los romanos lo crucificaron. Pero ellos son los culpables, los judíos. Así que le están contando al forastero la historia brevemente y esa es la razón de su tristeza. Y es algo profundo en ellos que lo captó tan fácilmente Jesús al ver sus rostros. Y ellos no pueden comprender cómo uno pueda ser la clase de persona que él era y de pronto ser odiado, despreciado y asesinado por los líderes de Israel, que eran los expertos en el Antiguo Testamento,
que eran los representantes de Dios, los líderes espirituales de esa nación y de todas las personas, reconocerían al Mesías. Pero no lo reconocieron. Y luego aquí está su dilema en el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mira, esta es la esperanza que ellos tenían. Estos dos discípulos eran parte de lo que nosotros llamaríamos el remanente creyente que estaba esperando al Mesías. ¿Sabes tú que había un remanente creyente que esperaba la venida del Mesías? Habían llegado a creer que Jesús era ese Mesías. Ellos creyeron, este Jesús es el Mesías, es el que va a redimir a Israel. ¿Recuerdan ustedes al padre de Juan el Bautista, Zacarías? Él tuvo una profecía después de que le sucedió algunas cosas. En Lucas 1:67 dice: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Esto es lo que iba a hacer su Salvador. Los iba a redimir completamente, a destruir a sus enemigos. Y recuerdan al anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo. Y entonces le prometió que vas a ver al Salvador antes de que tú mueras. Y cuando estaba el niño allí a los 8 días llevado para ser presentado, y entonces allí lo tomó en sus brazos y él dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vaya, qué promesas tan grandes. ¿Y sabes qué? Todos los que esperaban al Mesías habían creído esto, que Él era el Mesías. Estos dos discípulos, camino a Emaús, habían llegado a creer que Jesús era el Mesías. Por eso le dicen así, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y lo que todos esperaban era una redención del reino. Esa era la realidad. Ellos esperaban una redención del reino, pero una redención triunfante, una liberación de la ocupación de los romanos. Es decir, ellos esperaban que venga el Salvador y saque a todos los romanos. Esperaban la gloria del reino prometido por el Mesías. Eso estaban esperando, el cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham y a David, que tenían que ver con la realización del reino, la realización del pacto. Pero lo que no esperaban era la muerte del Mesías. Eso no lo podían esperar. Y así cuando Jesús murió, fue inmediatamente descalificado. Entonces ellos dijeron: se cayeron ellos, estaban destrozados. Vaya, no ha sido el Mesías. Y así cuando Jesús murió, fue entonces él descalificado. Y especialmente cuando es sentenciado a muerte por los líderes de Israel, quienes de todas las personas son los poseedores y proveedores de la ley de Dios. Y entonces ellos dicen: pero si aún nuestros propios líderes reconocen que este no es el Mesías, de pronto debe ser así. Debemos considerar lo que están diciendo estos hombres de Dios, diciendo que no es el Mesías. Y allí utiliza la palabra redimidos. ¿Y sabes qué? Todos sabían que en el día de la Pascua ellos ofrecían como sacrificio un animal cuya vida había sido dada como precio por el perdón. Todos sabían. Y todos hacían eso. Así que deberían haber entendido el precio del perdón, pero no pudieron procesar y llegar al entendimiento de que el Mesías iba a hacer el sacrificio final. Eso no lo pudieron entender. Él era el pago, Él era el precio final. Nunca se les enseñó que el precio sería el Mesías mismo. Y se sorprendieron cuando el Mesías fue ejecutado. Estaban tristes, estaban desesperados, estaban confundidos. Y Cleofás siguió hablando en el verso 21, dice: ¿y ahora? Además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos tenían el entendimiento de que Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Muchas veces en los evangelios está recogido que Él anunció su muerte y su resurrección al tercer día.
voy a resucitar. Y ya es el tercer día, desde el viernes, ya es domingo y va a terminar el domingo. Y dice, y ya es el tercer día y no se ha presentado, lo cual es como una confirmación de la incredulidad de ellos. Y mire el verso 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros, ¿saben cuál era el de los nuestros? Pedro y Juan, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Para ellos ya todo esto es una cosa confusa. Si los dos apóstoles, Pedro y Juan, encontraron exactamente de la misma manera que las mujeres lo habían descrito, deberían haber llegado por lo menos a la conclusión de que si son dos hombres dignos de confianza en lo que ellos ven y pueden verificar, probablemente sean dignos de confianza en lo que todavía no se ha verificado. Pero no creían en una resurrección. Y aunque hay testimonios de testigos oculares que confirman algunos de los hechos, no pueden hacer esa transición a lo que no pueden ver. O sea, si no veo, no creo. Esa es la realidad de ellos. Y los escritores de los 4 evangelios señalan continuamente que ninguna de estas personas creía en una resurrección. Ni siquiera creían que Jesús el Mesías moriría, menos entonces resucitaría. Así que Él está fuera de la tumba desde las 6 de la mañana. Ya está fuera de la tumba, ya ha resucitado. Y ya son como las 2 de la tarde. ¿Dónde está Él? Se pregunta este hombre, ¿dónde está Él? ¿Ves? Ahí está la incredulidad en ese momento. Para ellos esto es solo una prueba convincente de que todo se ha venido abajo. Nadie lo ha visto y ya es tarde. Ya es el tercer día y ya es tarde. Va a terminar el día. En sus propias mentes han cristalizado y articulado claramente su dilema, su problema. Ellos han definido su necesidad de comprender la realidad. Necesitan saber que Jesús resucitó. No lo saben, pero esa es la necesidad de ellos. Necesitan saber que Él está vivo. Necesitan saber que este fue el plan original de Dios. Necesitan conocer los hechos, que se pueda corregir el malentendido que ellos tienen, y por eso Cristo está ahora en la posición de darles las respuestas que necesitan, porque ahí está el Mesías resucitado junto con ellos para explicarles justamente. Y vamos al segundo punto, que es la fuente de la comprensión. Entonces, ¿cuál es la fuente de la comprensión de esta resurrección? Las mismas Escrituras. Mira el verso 25. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Ves cuál es la base? ¿Ves? Es la misma Escritura, es la misma palabra de Dios. Esto, ¿sabe lo que significa esto? Que si tú tienes las Escrituras, eres responsable de saber lo que enseñan. Eres responsable de saber lo que enseñan. Y si no sabes lo que enseñan las Escrituras, entonces eres lento de corazón para creerlo. Pero debes saber lo que enseñan las Escrituras. Y debes también creer lo que enseñan las Escrituras. Esto quiere decir que las Escrituras no son oscuras. En realidad las Escrituras son claras. Esto quiere decir que las Escrituras son la revelación. No es algo ambiguo lo que está aquí. Dios no puede hacerte responsable de saber y creer lo que no puedes saber o creer. Si tienes las Escrituras, eres responsable de conocerlas. Y entonces aquí hay una reprensión un poco suave y entre dura. Dice: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y una palabra clave aquí es para creer todo. Dice, todo lo que los profetas han dicho. No es que ellos no creían en las Escrituras. Es que ellos solamente creían parte de las Escrituras, porque el resto no la conocían. ¿Ves el gran problema? Necesitaban saberlo todo, dice Jesús. Porque Él dice, para creer todo, no parte. Dice, todo lo que los profetas han dicho. Así que ellos tenían información selectiva, solo habían cogido ciertas partes y eso lo habían tomado como que sabían ya todo sobre el Mesías.
Así que ellos no es que estaban rechazando la palabra de Dios, simplemente no creían lo que no habían estudiado, lo que no sabían. Realmente no habían asimilado todo. Y el problema era que tenían una comprensión selecta, limitada, parcial de las Escrituras, lo cual es muy peligroso también el día de hoy para nosotros. ¿Tenían razón al esperar que Cristo reinara en su gloria? ¿Tenían razón ellos para esperar que Cristo reinara en su gloria? Claro que sí. Esas eran las promesas que ellos se las sabían de memoria. Y todos los profetas que decían eso. Claro que sí. Eso enseñan las Escrituras del Antiguo Testamento, que Cristo va a reinar, que Cristo va a gobernar sobre Israel. Él va a cumplir todas sus promesas y gobernará sobre el mundo. Absolutamente. Claro que sí. Todo esto está prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Ellos lo sabían y ellos creían esta parte, pero al igual que el resto de los judíos en su cultura, habían fijado su expectativa solo en esta verdad parcial del triunfo y la gloria del Mesías. Y no habían creído todo lo que estaba escrito en los profetas. Así que el conocimiento parcial es desastroso, ¿ves? ¿A dónde nos puede llevar? Así que el Señor se convierte entonces en el expositor viviente para darles toda la verdad sobre Él mismo, sobre el Mesías, todo lo que los profetas habían hablado. Y mira, parte de eso está en el verso 26 que dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero que no lo leíste, que iba a padecer Jesucristo, que el Mesías iba a padecer y entonces entrara después de eso a su gloria. ¿Por qué era necesario? ¿Por qué era necesario? Porque ese era el plan de Dios. Ese era el plan de Dios y era necesario eso. Y los profetas de Dios así lo habían declarado. Ellos conocían las partes del reino. Lo que Él quiere comunicarles es que antes de la gloria viene el sufrimiento. Ahora, ellos solo quieren la gloria. No saben nada del sufrimiento del Mesías. Por eso les dice, oye, pero ¿no era necesario que el Cristo sufriera? ¿Hay alguna duda acerca de si el pecado necesita la muerte? ¿O acaso no sabes que el pecado nos lleva a la muerte? ¿No había suficiente en el Antiguo Testamento sobre la expiación de sangre para aclarar esto? ¿No es suficiente en todo lo que les he hablado? ¿De que el pecado se necesita pagar un precio? En Génesis, Dios mismo mata un animal para hacer las cubiertas de pieles para Adán y Eva. Y tienes una imagen de muerte de un inocente para cubrir el pecado de un pecador culpable, como Adán y Eva. Allí estaba mostrando, pero ¿qué no te has fijado en todo el Antiguo Testamento? ¿No estaba claro allí? ¿Olvidaste que Dios aceptó el sacrificio de Abel porque era un sacrificio de muerte, de sangre de un animal, y rechazó el de Caín porque no tenía nada que ver con un sacrificio de animal o de sangre? ¿Ves? ¿No te quedó claro cuando el mismo Noé salió del arca y lo primero que hizo fue ofrecer un sacrificio de sangre, muerte de un animal, después de que todo el mundo había sido destruido por el juicio divino? ¿Qué pasa con todas las ofrendas levíticas allí? ¿No? ¿Y qué hay con el día de la expiación? Y había una matanza constante de animales, que debe haber sido terrible para todo el pueblo judío allí ver y oler todo lo que se quemaban las carnes y derramar tanta sangre. Pero ¿qué no era claro eso? Que el pecado requería un pago, que era la muerte sangrienta de un sustituto animal que llenó toda la historia del pueblo de Dios. Todas las veces había eso, esa matanza, ¿no es claro? Y en Levíticos 17:11 le dijo, la vida de la carne está en la sangre, dice. Os la he dado sobre el altar para hacer expiación de vuestras almas. Expiación de vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación. Ellos sabían que el pecado causaba la muerte. Ellos lo sabían. Y que Dios aceptaría la muerte de un sustituto, lo sabían. Pero también sabían que un animal ofrecido satisfacía completamente a Dios. No, porque cada vez tenían que repetir y repetir la muerte de un animal. Todo judío sabía que el pecado trae la muerte. El alma que pecare, esa morirá, dijo el profeta.
Y todo judío sabía que Dios proveería un sustituto. Todo judío sabía que nunca había un sustituto final, pero tenían que ser imágenes de este sustituto final que vendría posteriormente. Y todo lo que mataban el animal era una imagen de un sustituto que iba a venir posteriormente para hacerlo una sola vez y para siempre. Pero nunca ellos encontraron un sustituto final. Nunca hubo un sacrificio suficiente, nunca había una satisfacción por parte de Dios completa a todo eso. Siempre tenían que otra vez repetir eso. Y esa es la parte que ellos necesitaban saber. Y entonces, habiendo sufrido, el Mesías puede entrar en su gloria. No habría nadie más en esa gloria si el Mesías no sufriera. La única manera en que alguna vez entraremos en la gloria con el Mesías es a través de su muerte por nosotros. No hay otra manera. Es su sufrimiento. Así que eran bastante buenos en la parte de la gloria, terribles en la parte del sufrimiento en cuanto al Mesías. Y en el verso 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si nosotros hubiésemos sido alumnos en ese momento del Señor Jesucristo, qué barrido tiene que haber hecho desde el Génesis y todo el Antiguo Testamento para hablarnos de él, de cómo debía él sufrir y luego resucitar. Esa fue una cátedra que les dio el mismo Señor. Dice desde Moisés. Cuando dice Moisés, son los 5 primeros libros de la Biblia, es desde Génesis. Y cuando dice profetas, es el resto de la Biblia. Así que en toda la Biblia está esto. ¿Qué cosas pudo haberle dicho? ¿Sabes qué podríamos imaginarnos? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, aquí el panorama del Antiguo Testamento 1, un texto de promesa es Génesis 3:15. Génesis 3:15. La promesa de la simiente de la mujer que va a nacer. ¿Sabes lo que les hubiese dicho a estos dos? Que no sabéis que yo soy la simiente de la mujer herida en el calcañar que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Yo soy. Porque eso apuntaba a Cristo. ¿Ves? Así hubiese comenzado explicándoles el sufrimiento. ¿Sí ves? Porque le iba a morder en el calcañar. Ese era su sufrimiento, ¿no? Para luego aplastarla y vencerla en su muerte y demostrando en su resurrección de que venció la muerte. En Génesis 3 hubiese dicho, yo soy la verdadera y única cubierta de la culpa del pecador, representada en la cubierta de pieles que Dios proveyó al precio de la muerte de un sustituto inocente. Cuando Dios vistió a Adán y Eva, ¿sabes lo que Él hizo? Él hizo un sacrificio. Dios comenzó la adoración. Así me adoras a mí, porque el precio del pecado es sangre. Y Él vistió a ellos, porque ellos se arrepintieron. Eso indica que ellos se arrepintieron y Dios mató un animal, derramó sangre y vistió a ellos, a Adán y Eva. Y Él está diciendo, yo soy la verdadera ropaje de pieles que se le dio a Adán y Eva. Yo soy, dice, yo soy ese. ¿Ves? En Génesis 8:20 al 22, describió el altar construido allí por Noé y el sacrificio ofrecido. Y él hubiese dicho, ese sacrificio ofrecido después del juicio contra el mundo es una imagen de mi sacrificio. Eso es lo que hubiese dicho allí. Cuando Noé alzó allí una adoración a Dios y sacrificó un animal, sabes que ese soy yo. Eso hubiese sido yo, porque yo soy el sacrificio. Yo vengo a morir por el pecador. ¿Sí ves? No había otro precio que pagar, el precio del Hijo. No había otro. ¿Sí ves? Tenía que ser Dios, uno como Dios, para poder aceptar el sustituto. Ellos sabían del sustituto y del pago. Ellos lo sabían. Y en todo el Antiguo Testamento hay eso.
Y en el Éxodo 2, ¿se acuerdan del Cordero de la Pascua? Cómo mataron un animal y derramaron la sangre en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de los judíos, porque de los egipcios todos ellos murieron. ¿Ves? Ese es el sacrificio de Cristo. Todo apuntaba hacia Él. Todo apuntaba hacia Él. Y muchos otros textos, como el Salmo 22, seguramente, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 47, he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Tu ley está dentro de mi corazón. Todos los textos que hablan de Él. Zacarías 12:10 dice, un día Israel mirará a aquel a quien traspasaron. A quienes habían matado los israelitas, al Señor Jesucristo lo mataron. Y así ocurrió. Todo fue anticipado. ¿Sabes de quién hablaba Zacarías? De mí hablaba. Yo soy ese a quien mataron. No fueron los romanos, fueron los mismos judíos. Isaías 52:13, cuando dice, he aquí mi siervo, esta identificación técnica del Mesías a lo largo del libro de Isaías, cuando dice mi siervo, inmediatamente en nuestra mente va el Mesías, mi siervo es el Mesías. El contexto de esos capítulos, todos lo señalan. Cuando leas mi siervo, se trata del Mesías. En Isaías 53:2, un texto que cómo podían haberlo perdido. Es imposible que lo hubiesen perdido. 53:2, que dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, ahí está. Todo el sufrimiento, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué hace este? ¿Qué hace este que no se lo ha estimado? Mire el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, el sustituto por nosotros los pecadores. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido ¿por quién? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es el sustituto final. Ellos lo sabían. Precio del pecado es la muerte. El Mesías iba a morir como algo final para dar la salvación. ¿Sí ves? El Mesías vendrá y será el sacrificio final. Vaya. Y hay otras tantas cosas que debe haberles dicho, ¿no? Como el Salmo 16 que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, sino que le mostrarás el camino de la vida. No iba a quedarse en la tumba. La muerte no le pudo retener porque él no pecó. Santo, santo, santo. No le pudo retener la muerte, venció la muerte y resucitó. Y eso es lo que los ángeles están diciendo. Oye, no lo busques entre los muertos al que vive, al que ha triunfado sobre todo. Vaya. Entonces comenzamos con esa necesidad de comprender porque tenían una ignorancia, un desconocimiento del Mesías en su sufrimiento. Y luego la fuente de esa comprensión, ¿qué es? Las Escrituras. Las Escrituras. ¿Y sabes de qué manera interpretó Jesús todos estos textos? ¿Sabes de qué manera? Histórico, gramático, literal. Es decir, cogiendo la intención original del autor. Así les explicó. Cogiendo la intención original de cada uno de los profetas, de lo que escribió Moisés, de manera literal, no literalista. Nadie, el que interpreta literalistamente está equivocado, ¿no? Literal, literal, y así lo hizo Jesús. Una ala de cristianos dicen que no es así como se debe interpretar. Jesús interpretó así. Histórico, gramático, literal. Él cogió la intención original de cada uno de los autores, de los profetas, y aún de Moisés, y se los enseñó
Él no modificó nada. Él no reinterpretó nada. Él cogió y aplicó la verdad que los profetas habían dicho sobre Él mismo, sobre el Mesías. Y esa es la manera que Él predicó. Y esa es la manera como debe predicar todo expositor bíblico, todo predicador bíblico. Y ahora sí veamos el resultado de la comprensión. Veamos el resultado de la comprensión de esta resurrección. Todavía ellos no saben quién es Él, ¿verdad? Están allí, no saben quién es Él. Todavía no saben que este es Jesús. Pero está algo encendido sus corazones, ¿no? Pero ellos no saben que está Jesús ahí. Ahora, lo que enciende sus corazones es entender las Escrituras. ¿Sí? Es que entienden las Escrituras. Eso está encendiendo sus corazones. ¿Qué enciende el corazón? Es la verdad de la palabra de Dios. No la persona, es la verdad. Cualquiera que explique con precisión las Escrituras puede esperar ver este tipo de respuesta. Entender la verdad satisface el anhelo más profundo del verdadero creyente porque va a entender la verdad. Todo tiene sentido cuando entiende la verdad. Entender las Escrituras es conocer lo que dicen, conocer a Dios y saber que las cosas son como la Escritura dice que son. Y que el plan de Dios se está desarrollando y que Dios es soberano y su propósito se está cumpliendo. Esto es estimulante y esto es lo que ellos están escuchando del mismo Jesús y estas verdades están despertando su corazón. Ahora, están literalmente ardiendo ellos. Ya lo vamos a leer el texto que dice lo que dice. Están ardiendo, están en llamas por dentro y sus corazones secos están ahora en llamas. Están ardiendo. Estuvieran secos, estaban desanimados, llorando, tristes, ¿no? Ahora ellos, sus corazones están ardiendo. Y aquí está su respuesta, el verso 28. Llegaron a la aldea, ¿a dónde iban? ¿A dónde es que iban? A Emaús, ¿recuerdan? Y dice, y él hizo como que iba más lejos. O sea, es decir, como Jesús hizo como que, bueno, y siguió adelante. Por la misma razón por la que había hecho preguntas, quiere que ellos de alguna manera se inicien, quiere que demuestren que sus corazones estaban encendidos y que quieran más. Y él hace como que se va. Y si alguien te está enseñando la palabra de Dios, tú le dices, oye, por favor, hablemos un poco más. ¿Has visto tú que puedes quedarte 2, 3, 4 horas y llegar a la madrugada y seguimos hablando de las cosas del Señor? Y no nos despegamos. Jesús no quiere imponerles nada, pero quiere que ellos entiendan que deben ir por más. Así que Él actúa como si Él fuera a seguir caminando. Y el verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ya estaba de alguna manera oscureciendo. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Por qué lo invitaron a entrar? ¿Por qué lo invitaron a entrar? ¿Estaba oscureciendo? ¿Y él necesitaba un lugar donde quedarse? Tal vez la hospitalidad habría sido un elemento menor. Se trata de que ellos querían más enseñanza. Su corazón estaba ya ardiendo. Querían más enseñanza. ¿Sí? Y entonces le dicen, quédate con nosotros. Ahora, mira, y luego hizo algo en medio de la conversación, en el verso 30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Sabes que no era común que el invitado haga todo eso. Eso lo hacía el anfitrión. Pero él está haciendo eso. Partir el pan era solo una forma de describir cómo ellos comían. Siempre tenían salsas o agua, un líquido, un aceite y un pedazo de pan, mojaban y comían. Eso era lo que ellos hacían. Eran las comidas normales que ellos tenían. Y eso es lo que está el Señor mostrando. Pero ese pedazo de pan y la distribución de la comida era responsabilidad del anfitrión. ¿Por qué hace esto? Bueno, no se nos dice en realidad por qué Jesús toma esa iniciativa, ¿no? No se nos dice, pero podría ser que los dos no tenían ningún interés en comer, porque cuando hablamos de la palabra de Dios a veces nos olvidamos de comer. ¿Sí? Estamos queriendo más y más y más. Y entonces el Señor, en un acto de bondad, Él mismo está diciéndole, oye,
coman mientras seguimos hablando. Es posiblemente que haya ocurrido eso. Y el verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Nuevamente el verbo pasivo, lo que quiere decir que ellos no pudieron hacer esto, es algo que vino de afuera hacia ellos. Sus ojos fueron abiertos. Nadie que vio a Jesús después de la resurrección realmente lo reconoció, a menos que Dios le abriera los ojos, a menos que Dios le abriera los ojos. Ahora, ¿por qué lo habrían reconocido al partir el pan? ¿Por qué? Cuando les está diciendo, oye, pero coman, sírvanse. Porque seguramente era muy familiar para ellos lo que había hecho Jesús con ellos en otras ocasiones. ¿No? Tal vez de la misma manera cogía el pan y les servía y les daba, ¿sí? Entonces Jesús permitió que le reconocieran allí, ¿no? Pero además, mientras Jesús partía el pan y oraba, no te imaginas cómo pudieron reconocerlos ellos también, cómo oraba Jesús, porque Jesús dice que oró por los alimentos allí, y tú sabes cómo oraba Jesús, ¿no? Usted sí sabe, ¿no? La Biblia dice, repite siempre cómo él oraba, oh Padre, como muchos de nosotros, oh Padre, ¿no? Eso, y seguramente le escucharon orar de la misma manera que había orado tantas veces con ellos en otras ocasiones. Entonces comenzaron y le reconocieron, porque todas estas cosas le fueron ya familiares y el Señor abrió sus ojos y entonces todo entendieron. Bien, ahora habían esperado que Él fuera su Redentor y resulta que lo fue. ¿Ves? Ellos estaban desanimados por no conocer las cosas correctamente o completamente, y ellos esperaban que Él era su Salvador, y en realidad Él fue su Salvador, ¿sí? Él fue su Salvador, y toda la Escritura ahora tenía sentido para ellos. Ahora sí todo era tan fácil, todo coordinaba, todo encajaba. Ahora entiendo todo. Así que estos dos hombres eran biblistas, ¿no? Pura Biblia. El Señor les dio toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento que hablaba de Él. Así que eran los hombres más expertos en el Antiguo Testamento en cuanto a los sufrimientos de Cristo y la resurrección de Jesucristo. Al menos en esa tarde del domingo, porque nadie más sabía lo que ellos sabían. Nadie más sabía lo que ellos sabían. Jesús les había dado el privilegio de enseñarles. Nadie en el judaísmo también lo sabía, ningún sacerdote, ningún rabino, ningún escriba, nadie. Y por eso en el verso 33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Oye, no pudieron quedarse allí, era tarde, ¿recuerdas? Era tarde. No pudieron quedarse allí. Ellos tuvieron que salir, ¿no? Salir a decir todo lo que habían aprendido. Hoy recibimos una cátedra del Antiguo Testamento. Y yo te voy a repetir todo lo que me enseñó el maestro. Y estos textos y estos textos. ¿Y sabes qué? Él está vivo. Eso es lo que ellos salieron corriendo. Y Jesús se desvanece ante sus ojos, ¿sí ves? Y ellos, cuando se desvanece de sus ojos, ellos no están comentando, vaya, fue genial el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. No se dijeron eso. Oye, pero Él se nos apareció. ¿Y de dónde es que vino Él? No estaban hablando esas cosas. ¿Qué estaban hablando? Verso 32. Esto es, dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así que el corazón de ellos comenzó a arder desde que les abrió las Escrituras. Es esto lo que les hizo arder el corazón. Lo que encendió sus corazones fue la comprensión de las Escrituras. Por eso el mayor servicio que se puede prestar a alguien es que tú les expliques la Escritura, le des el significado de pasajes de la Escritura. Esto es lo único que se puede llamar el ministerio cristiano, explicar las Escrituras, y esto produce un corazón ardiente. ¿Qué es eso que está ardiendo en ellos? ¿Qué está quemando en ellos? Es el ardor del gozo. Es el ardor del gozo. Y el gozo es abrumador. Abrumador para ellos que saltan de la mesa
cuando Jesús desapareció y se dio la vuelta, y entonces ellos salieron en oscuridad total y no les importó. Y regresaron a Jerusalén para declarar a todos los discípulos que Él estaba vivo y todo lo que les había enseñado. Sus corazones encendidos provenían de Él explicando, abriendo las Escrituras, y se convirtió en un celo por predicar el mensaje y proclamar el mensaje. Entonces, dos cosas fluyen de aquí. Cuando tu corazón está ardiendo porque entiendes las Escrituras, tienes un gozo interno. Tienes un gozo interno porque sabes que es la verdad lo que estás estudiando. Y tu salvación está asegurada y no puedes contenerla, así que corres a esparcir este fuego. David Brainerd fue un joven asimismo murió, pero es interesante que él fue un misionero a los indios americanos, y aunque murió joven, él dijo: oh, si yo fuera una llama de fuego en la mano de Dios, si yo fuera una llama de fuego en la mano de Dios, si fuéramos así todos. Entonces, cuando la verdad de las Escrituras nos llega así clara, el corazón se enciende e inmediatamente da testimonio. Y esa puede ser nuestra experiencia. Tú y yo nunca estaremos en el camino de Emaús. Eso fue una narrativa, una historia que sucedió a dos hombres. Pero nosotros podemos estar en el disfrute del gozo estimulante que proviene de comprender la palabra y cómo nos motiva también a proclamarla. Oremos. Padre, gracias. La resurrección de Jesucristo produce gozo en nuestros corazones, porque nuestra vida entonces tiene sentido. No hay ningún tipo de tristeza en este mundo que pueda, Señor, ahogar el gozo de la resurrección de Jesucristo, porque es promesa ciertísima de que nosotros resucitaremos también. De que tú venciste el pecado, lo que yo no he podido vencer, pero en el poder tuyo lo podemos vencer. De que Cristo ha pagado el precio por nuestro pecado, siendo el sustituto de una manera final, definitiva, Señor, prometiendo a los pecadores como nosotros salvación eterna. Oh Padre, cuánto arde en nuestro corazón, y haz que siga ardiendo de manera que yo no pueda contenerme de hablar y proclamar este mensaje a otros, de que Él vive, y de que la Escritura es la verdad y lo que hace arder nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado en tu presencia, disfrutando tu palabra y reconociendo la obra de salvación, siendo el sustituto nuestro, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, ahora que salimos de este lugar, y bendice el tiempo de la comunión que vamos a tener, que pueda arder nuestros corazones mientras intercambiamos y conversamos las cosas, Señor, sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.